Buenos días, señora presidenta, señores congresistas. En cumplimiento de lo ofrecido el día que expusimos nuestra política general del gobierno y planteamos la necesidad de pedir al Congreso de la República delegación de facultades legislativas, he venido el día de hoy con un grupo de ministros de Estado para sustentar en esta primera etapa del debate el pedido de delegación de facultades legislativas en materia administrativa, económica y financiera. Ciertamente no es la primera vez que un ministro en la recta final de un gobierno pide delegación de facultades. Me gustaría mencionar un caso que desde el punto de vista político y constitucional es ilustrativo. En el año 1968, en la recta final del primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, el entonces ministro de Hacienda, Manuel Ulloa Elías, luego de un turbulento momento político por el que atravesó el país, en el que el Poder Ejecutivo y Legislativo estuvo enfrentado, planteó un pedido al Congreso de la República para que se le deleguen facultades legislativas para afrontar la crítica situación económica que atravesaba el país en ese entonces. Hay que destacar que la Constitución de 1933, vigente en ese momento, no otorgaba al presidente de la República la facultad de dictar decretos legislativos con rango de ley con cargo a dar cuenta al Congreso. No obstante, en este mismo hemiciclo, señora presidenta, se realizó un interesante debate desde el punto de vista constitucional, en el que participaron, entre otros, Enrique Chirino Soto, Roberto Ramírez del Villar y Valentín Paniagua. Y en aquella ocasión, el Parlamento, a pesar de que específicamente no se establecía esa facultad, aprobó una ley autoritativa concediéndole al gobierno la posibilidad de dictar medidas en materia económica, financiera, para intentar resolver, repito, la crisis económica por la que atravesaba el país. Y en ese momento, el APRA y la Unión Nacional Odristas, opositores al gobierno del presidente Belaúnde, dejando de lado el enfrentamiento político y pensando en los intereses superiores del país, aprobaron esa concesión. Lamentablemente, luego vendría el condenable golpe de Estado del general Velasco Alvarado. Y luego, cuando se reabre el Congreso y se inicia el debate de la Constitución del 79, se plantea por vez primera la institución de la delegación de facultades legislativas, teniendo en cuenta precisamente el antecedente al cual he hecho referencia. Y además se incorporó en el artículo 211, inciso 20 de aquella Constitución, la posibilidad de dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. ¿Por qué tuvo en cuenta esto el constituyente del 78? Porque ciertamente hay situaciones en las cuales es necesario que el Poder Ejecutivo tenga instrumentos, facultades para poder enfrentar situaciones de emergencia y de excepción en materia económica y financiera. Y por esa razón también se le otorgó la potestad al presidente de dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Es decir, el constituyente, al margen del debate político que tiene cualquier Congreso o Poder Legislativo,
en ejercicio de su poder constituyente, consideró conveniente que el Ejecutivo tuviese este instrumento, este procedimiento y esta institución. La actual Constitución repite casi literalmente ese atributo constitucional que se incorpora en nuestra Constitución el año 79 y hace un cambio en el aspecto relativo a las medidas extraordinarias y suprime ese aspecto de la Constitución para ya incorporar el tema relativo a los decretos de urgencia, porque precisamente durante la vigencia de la Constitución del 79, esa atribución presidencial de dictar medidas extraordinarias fue criticada, en algunos casos, por el tema de la constitucionalidad de algunos decretos supremos que se dictaban. Y es en esta Constitución, también teniendo en cuenta la emergencia, la necesidad, los instrumentos con los cuales debe contar el gobierno para enfrentar situaciones críticas, que se incorporó la facultad de dictar decretos de urgencia con rango de ley, es decir, que pueden modificar total o parcialmente normas, leyes ordinarias o decretos legislativos. En una situación como la actual, es necesario darle un impulso a nuestra economía, destrabar las inversiones que generen una inyección dinámica en el área de la construcción. Y esas medidas, lamentablemente, de acuerdo a lo que establece el ámbito de la Constitución para los decretos de urgencia, no puede ser llevada adelante solamente con ese instrumento legal, sino se necesita normas con rango de ley. Y es en ese sentido la necesidad del gobierno de contar con esta delegación de facultades legislativas para poder enfrentar los problemas existentes y destrabar proyectos importantes que impulsarán la economía del país. Por ejemplo, estas medidas podrán beneficiar proyectos como la construcción de la línea del metro, que será en beneficio de más de 9 millones de personas, o destrabar, por ejemplo, el proceso de concesión de parte del terreno de la base naval para poder, de una vez por todas, lograr una solución en el puerto del Callao, que en la situación en que se encuentra es imposible que continúe operando de una manera adecuada. En este caso específico se requiere, por ejemplo, modificar la ley de expropiaciones que permitan precisamente agilizar esta clase de proyectos. Y no me refiero solamente a proyectos que han sido llevados adelante durante el gobierno del presidente Humala, sino también a otra clase de proyectos iniciados en el anterior gobierno que precisamente por esta clase de problemas de carácter legal que se judicializan impiden el desarrollo normal y la ejecución de estos proyectos. Por lo tanto, esta delegación tiene como objeto darle un impulso a través de la construcción que, como todos sabemos, es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía de un país. Pero además ayudará, por ejemplo, en el área de la vivienda, a impulsar proyectos como el que ha venido explicando el ministro de Vivienda y Construcción, que está dirigido a la clase media. El proyecto que pretende implantar en el país un mecanismo de leasing o alquiler-venta de viviendas en favor de aquellas personas, de aquellos compatriotas que no tienen la capacidad de dar un pago o cuota inicial para adquirir un departamento o una casa.
Esta medida, sin duda alguna, también tendrá un efecto inmediato en el impulso económico nacional. Es por esta y por otras razones que sustentamos este pedido, y ya más adelante los señores ministros explicarán los lineamientos generales de cada sector. Ciertamente, este pedido de delegación de facultades legislativas ha sido revisado de manera detallada por cada uno de los sectores. No constituye, como algunos han señalado, un cheque en blanco, ni tampoco una sorpresa al país. Si nosotros recordamos lo que es el trámite constitucional y legislativo del pedido de delegación de facultades legislativas, desde que se implantó este mecanismo, el trámite regular ha sido que se envíe al Parlamento y que este proyecto sea visto en comisiones. Creo que esta es la segunda oportunidad en que un presidente del Consejo de Ministros viene al Pleno del Congreso a sustentar un pedido como este, porque el ánimo del gobierno es que del debate, del intercambio de pareceres que vamos a tener el día de hoy, logremos un consenso en beneficio de los intereses de las grandes mayorías nacionales. Ciertamente, de lograr este apoyo legislativo de parte del Congreso, esto beneficiará al actual gobierno. Pero sin duda alguna, si nuestro gobierno en este año que le resta en el ejercicio del poder logra impulsar la economía del país, destrabar aquellas obras que no pueden concretarse precisamente debido a los problemas legales o judiciales existentes, entregará al siguiente gobierno un país con unas finanzas sólidas que beneficiarán, por supuesto, al pueblo del Perú. Porque para eso estamos, para trabajar en el beneficio de todos los peruanos. De otro lado, es importante recalcar que estas medidas se enmarcan dentro de la política económica, de prudencia fiscal, de responsabilidad en el manejo de la cosa pública, que es una política económica que felizmente se viene ejecutando en el país por más de 15 años y que han permitido un desarrollo económico para todos. Ciertamente que daremos cuenta de los decretos legislativos si es que el Congreso, como estoy seguro, apoya la iniciativa del gobierno. Debo finalizar, antes de cederle el uso de la palabra al ministro de Economía, lo siguiente. Uno de los problemas que tuvo la democracia peruana cuando se restableció en la década del 80 fue precisamente el tema económico. No queremos, por lo tanto, que la gente desconfíe del sistema democrático. El sistema democrático no solo está basado en las libertades políticas, sino también en las libertades económicas. Porque la libertad es una sola en su contenido económico y en su contenido político. Y el afán del gobierno es el de seguir trabajando, repito, de manera responsable para entregar al gobierno que libremente y democráticamente elijan los peruanos el próximo año un país encaminado, un país que sea viable y un país que siga progresando a nivel internacional con una democracia sólida que nos permita trabajar a todos los peruanos en beneficio de todos. Muchas gracias. Agradecemos al
Señora Presidenta, señores congresistas, tal como lo manifesté el día que vine a exponer la política general del Gobierno y a solicitar el voto de confianza a la representación nacional, no somos ni vamos a ser un gobierno de transición que solamente va a organizar las elecciones. El presidente Humala fue elegido para cumplir un mandato y nuestra obligación, nuestro deber como ministros es colaborar con él para que todos los problemas existentes sean enfrentados y solucionados. Y en ese sentido, ratificamos el día de hoy el compromiso del Gobierno para seguir trabajando en beneficio de las grandes mayorías. Nuestra presencia el día de hoy, tal como lo adelanté ese mismo día, tiene como objetivo persuadir al Congreso de la República respecto de la importancia que tiene este pedido de delegación de facultades legislativas en el ámbito económico. Ya los señores ministros de Estado que me han acompañado han detallado los aspectos técnicos que sustentan este pedido de delegación de facultades legislativas. La delegación de facultades legislativas conforme a la Constitución es con cargo a dar cuenta al Congreso. Es decir, el Congreso va a revisar estos decretos legislativos. Y además la propia Constitución establece otras vías o mecanismos para, en la eventualidad de que algún congresista considere que pudiese existir una inconstitucionalidad, recurrir también al Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución. Adicionalmente, me comprometo ante la representación nacional, Presidenta, si es que el Parlamento, como esperamos, nos concede las facultades solicitadas, a concurrir en compañía de los ministros o los ministros por separado para dar cuenta, para sustentar ante las comisiones respectivas de los decretos legislativos que dictemos en la eventualidad, repito, que la representación nacional nos conceda la aprobación el día de hoy. La señal que vamos a dar hoy es sumamente importante en el campo económico. Una señal no solo al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Una ratificación de la confianza de la clase política en su integridad y de los partidos políticos en el proceso democrático. Porque como lo he manifestado, este es un trabajo que vamos a realizar no solo en beneficio del gobierno, como pueden sostener algunos, sino para propiciar una transferencia democrática saludable y saneada económicamente. Pero fundamentalmente, estas facultades legislativas reactivarán la economía, generarán puestos de trabajo y destrabarán inversiones para los que hoy pasan por dificultades económicas. Y en ese sentido, ese es el pedido a la representación nacional. Podemos tener divergencias políticas, pero el día de hoy, señora Presidenta, hemos podido también demostrar al país que ha existido un debate alturado, intercambio de ideas, diferencias, y eso también resulta positivo. La atmósfera respirada el día de hoy, sin duda, también ayuda como mensaje de estabilidad política para el país. Solo hay progreso económico cuando hay estabilidad política y vigencia de un Estado de Derecho. Y en ese sentido, señora Presidenta, creo que es tarea de todos. Termino agradeciendo a los señores congresistas y confiado en que la votación será en beneficio de todos. Muchas gracias.
Sí. Oye, ¿qué se reunió con nosotros la reunión partido una vez? Creo que sí, ¿no? Desde el jueves. Pero uno no conoce que nos robó un partido una vez. Parece que sí, ¿eh? Sí, yo sí, eso. Es más, Han registrado su asistencia 109 congresistas. Al voto el proyecto de ley con el plazo señalado por el presidente de la comisión, que vuelvo a repetir es de 90 días. Al voto. Han votado a favor 83 congresistas, 21 en contra y 4 abstenciones. Más, congresista Julia Tevez, verde. Congresista Scheffer, verde. Congresista Segundo Tapia, verde. Han votado a favor 86 congresistas, 21 en contra y 4 abstenciones. Ha sido aprobado.